Voy a pedirle, hermanos, que me acompañe a Mateo, capítulo 5, versículo 41. Si me acompaña puesto en pie a la lectura, dice Mateo en el capítulo 5, versículo 41. Y cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Oramos al Señor. Padre buen Dios, esta noche queremos que tu presencia y tu mensaje pueda darnos, Señor, una palabra que pueda animarnos, que pueda, Señor, instruirnos, enseñarnos de que debemos de seguir adelante, de que debemos de esforzarnos más, y que tu palabra, Señor, sea la que hable a nuestros corazones esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Padre amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Jesús mismo fue el que dijo estas palabras en este versículo. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son mejor conocido como el Sermón del Monte. Esta fue una serie de enseñanzas que Jesús dio a un buen grupo de judíos, en los cuales también estaban sus discípulos. Se llama Sermón del Monte porque Él literalmente subió al monte y les enseñó desde ese lugar a una gran cantidad de personas. Desde el principio del capítulo 5, Jesús comienza a hablar de bienaventuranzas para el pueblo. Jesús tomó mucho tiempo para enseñar a todo el pueblo que tenía con Él en ese momento. Jesús enseñó muchas etapas de la vida del pueblo de Israel en ese momento. Y cuando nosotros llegamos al versículo 41 que acabamos de leer, Jesús está diciéndoles al pueblo de Israel, a los judíos que estaban con Él y a sus discípulos, que cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Y esto, hermanos, se refería a que en ese tiempo el pueblo de Israel vivía bajo una opresión romana, vivía bajo la opresión del imperio de Roma, y ellos no eran verdaderamente un pueblo libre, porque ellos estaban bajo la autoridad de César, y César había puesto a los romanos para que ellos estuvieran bajo la autoridad de cada uno de ellos. Y sobre todas esas cosas, pues no era un tiempo muy agradable para el pueblo de Israel y para todos los judíos que estaban en ese momento. Era un tiempo en el cual ellos estaban sufriendo, ellos estaban pasando por diferentes situaciones muy complicadas para ellos. Y una de esas, que es la que quiero que podamos aprender algo esta noche, es la obligación que ellos tenían. Si un soldado romano les decía a ellos que tomasen la carga que este soldado romano llevase, que tomasen el equipo, cualquier cosa que ellos llevaran, y si el soldado en ese momento pues sentía cansancio o no quería llevar más su carga, y él veía a un judío, él tenía toda la autoridad de decirle: ¿sabes qué? Tú, judío, ven para acá, toma esta carga y llévala una milla, por favor. Quizás no le decía por favor, simplemente se lo ordenaba. Y el judío estaba obligado, por la autoridad que ellos tenían sobre ellos, de tomar la carga y dirigir y caminar esa milla, que eran 1000 pasos en ese tiempo, que así se medía. Y hermanos, esto para nada era una de muchas cosas que ellos estaban pasando, y para nada era algo sencillo. Si tú te pones a pensar, si tú vas caminando en una hora muy pesada, cuando el sol está pues muy caliente, y quizás tú también ya llevas una carga, y viene alguien y de mala gana te dice: ¿sabes qué? Tú también lleva mi carga, porque yo no lo quiero hacer y yo tengo autoridad sobre ti.
Y ese era el contexto y esa era la forma en la que el pueblo judío vivía en ese momento, bajo una opresión muy grande sobre los soldados romanos. Y Jesús conocía perfectamente bien lo que el pueblo estaba pasando. Jesús conocía perfectamente bien todo aquello que oprimía al pueblo, todo aquello que hacía que el pueblo no pudiese tener una vida plena, una vida feliz, una vida agradable en Israel, en Jerusalén en ese tiempo. Y porque Jesús lo conocía perfectamente bien, Él dio esta enseñanza. Pero, hermanos, esto no nos parece muy lógico a nosotros. El decir que Jesús sabe que yo estoy siendo oprimido por un soldado romano, por el imperio de Roma, que yo estoy sufriendo opresión. Y aparte de eso, Jesús me dice que tengo que avanzar no solo esa milla que me está pidiendo, sino que tengo que ir una milla más. O sea, me está diciendo, el soldado te pide 1000 pasos, pues ¿sabes qué? Tú ve 2000. Pero ¿y cómo es eso? ¿De qué forma eso puede agradar mi vida? ¿De qué forma eso puede aliviar mi carga que también llevo? ¿Cómo me voy a sentir bien de esa manera? Jesús, hermanos, estaba hablando al pueblo de Israel en ese momento, porque de esta forma, porque Él estaba moldeando el carácter de cada uno de ellos. Porque Jesús quería realmente, y esa fue su misión de venir a la tierra, liberar por completo de esta opresión al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel difícilmente iba a comprender este mensaje de esta forma. El pueblo de Israel iba a escuchar a Jesús, a quien tenían la esperanza de que fuese su Mesías, de que los iba a liberar, pero ellos tenían la esperanza de que Jesús pues quizás azotara a los soldados romanos, que Jesús hablara al César y lo destronara y lo quitara por completo. Literalmente los judíos anhelaban ver eso, pero no estaban recibiendo la enseñanza o las acciones que ellos querían ver. Estaban recibiendo algo diferente que no podían comprender. Jesús también en este sermón, Él estaba hablando a los fariseos, que eran aquellos líderes religiosos que estaban a cargo de enseñar e instruir la ley al pueblo. Pero esos líderes religiosos estaban tan llenos de corrupción que estaban siendo similares a la opresión romana, que en vez de enseñar e instruir al pueblo de Israel a que pudiesen llevar una vida sin opresión, ellos ponían más opresión sobre el pueblo, porque ellos eran severos con la ley, y no solo enseñaban la ley de Moisés, sino que ellos también ponían sus propias leyes sobre el pueblo. O sea que aparte de eso, el pueblo de Israel vivía sobre una opresión de Roma y una opresión de los fariseos. Y una vez más, Jesús lo conocía perfectamente bien. Y el pueblo judío hubiese esperado que Jesús dijera otra cosa, que les dijera: mira, ¿sabes qué? Si un soldado romano te dice, toma esta carga y ve 1000, tú no le hagas caso. No, tú mantente firme, tú dile: no, tú no me mandas, yo no tengo por qué obedecerte. Esa era la enseñanza que el pueblo judío deseaba escuchar. Que esa era la enseñanza que ellos esperaban que viniese de su Mesías. Que el Mesías le dijese: no, ¿sabes qué? Yo voy a aliviar esa carga. No le hagas caso al soldado romano, yo voy a tomar esa carga. Yo le voy a decir a ellos: mira, ¿sabes qué? Deja de oprimir a mi pueblo. Mira, tú no te comportes de esa manera con mi pueblo. Ellos no tienen por qué hacerte caso. Según la lógica humana, ese era el Mesías que esperaban. Pero realmente, cuando escuchaban esta enseñanza, muchos de ellos endurecieron más su corazón y no comprendieron lo que realmente el Mesías, que sí Él era el Mesías, Él es el Mesías, quería enseñarles. Quería moldear el carácter de ellos. Él no solo quería liberarlos de una manera pues literal. Él quería liberarlos más allá de lo que ellos no podían comprender.
Y Jesús fue alguien que siempre habló con su ejemplo. Jesús estaba preparando al pueblo de Israel para que ellos vieran lo que el Mesías realmente es, lo que el Mesías realmente venía a enseñarles, la forma en la que el Mesías venía a liberarlos a ellos. Jesús estaba preparando el camino para que ellos vieran quién era el que iba a llevar la carga realmente por ellos. Jesús estaba diciéndole al pueblo judío: oigan, yo entiendo que los están oprimiendo, pero ustedes tienen que confiar y ustedes tienen que declarar quiénes son ustedes, que ustedes son el pueblo santo de Dios, que ustedes son el pueblo escogido para hacer luz a las naciones. Y cuando ustedes entiendan eso, ustedes realmente van a vivir en libertad. No importa la opresión que te venga, no importa lo que el mundo quiera poner sobre ti. Cuando tú entiendes que tú eres hijo de Dios y que Él ya llevó la carga por ti, no importa lo que el mundo quiera poner sobre ti, porque lo que importa es que el Padre ya te ha dado libertad, es que el Padre ya te ha liberado de esa opresión. Porque cuando estamos en pecado, cuando estamos en el mundo, el enemigo viene y quiere oprimirte más, y pone obstáculos a tu vida, y pone cosas difíciles que tú no puedes superar, y que tú dices: yo no puedo con esto. Pero en ese momento, en ese tiempo de dificultad, ahí es, hermanos, cuando nosotros demostramos quiénes somos. Demostramos lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y en ese momento, hermanos, nosotros como hijos de Dios ya somos libres de toda opresión del pecado. Ya somos libres de toda opresión que el enemigo haya puesto, porque Cristo ya avanzó con su ejemplo, tomando la cruz y yendo al Calvario. Él ya nos enseñó con su ejemplo que sí es posible avanzar 2000 pasos más, porque con esa actitud nosotros nos estamos poniendo ante los demás como esa nación santa a la cual Dios ha escogido para que sea luz a las naciones. Porque en ese momento tú estás predicando y tú estás diciendo: no importa la opresión que pueda seguir sobre mi vida, no importa lo que el enemigo quiera ponerme, no importa lo que el mundo quiera que yo arrastre, solo importa que Dios me ha dado la libertad para avanzar 1000 pasos más, para ir más allá, para ir donde nadie puede imaginar. Porque el enemigo te quiere encadenado, pero Cristo ha roto esa cadena. Cristo te ha dado libertad para avanzar más. Por eso le dice al pueblo: no importa lo que te estén diciendo, lo que te estén diciendo los soldados romanos, importa que yo te estoy dando libertad para que tú prediques con tu ejemplo, para que tú les enseñes a ellos cuál es el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que rompe cadenas. El poder de Dios es el que nos da la fuerza y nos da ese ánimo para seguir adelante y avanzar una milla más. Porque en Cristo somos nueva criatura. Quiero que me acompañe a 2 Corintios 5:14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Lo que la Escritura dice en este pasaje es que Cristo
murió por nosotros. Y por esa muerte, cada uno de nosotros también murió al pecado. Y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Por consiguiente, cada uno de nosotros tenemos una nueva vida que reflejar al mundo. Tenemos una nueva vida que tiene que servir como ejemplo para los demás. Porque en la cruz del Calvario, todo aquello que era nuestra naturaleza anterior fue crucificada. Todo aquello que no nos dejaba avanzar, todo aquello que solo nos hacía llegar hacia una milla, fue clavado en esa cruz. Pero después del milagro de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros tenemos todo poder para avanzar esa milla más, para avanzar más allá, porque nosotros somos ejemplos de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque nosotros tenemos el deber y la autoridad de proclamar quién es Cristo Jesús con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Yo no sé lo que el Señor tiene preparado para tu vida. No sé por dónde el Señor te va a llevar. No sé si tu camino es un camino en el cual tú vas a servir como un predicador, como un evangelista. Quizás tú siempre vas a desarrollarte en tu profesión o en el oficio que tú has aprendido. No lo sé, pero no importa, porque en todo momento y en todo tiempo tenemos que reflejar y predicar con nuestra actitud y con nuestro ejemplo quién es Cristo Jesús con nosotros, qué es lo que Él ya hizo por mí. Si el Señor te da la oportunidad pues de predicar, tú siempre tienes que predicar lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida y puede hacer en los demás. Pero si no es el caso, tú tienes que predicarlo con tu ejemplo, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en tu hogar, que quién es el que está contigo. Porque así, hermanos, tú estás avanzando. Así tú no estás haciendo nada más lo suficiente. Tú estás haciendo un poco más. Tú estás siguiendo una milla más. Cuando tú en todo lugar y en todo momento das testimonio de lo que Cristo ha hecho contigo. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay más muerte del pecado en nosotros. Por esta razón, las palabras de Jesús en Mateo 5:41, que dice: y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Por el sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario, estas mismas palabras que Jesús dijo son para nosotros también en estos momentos, en estos tiempos. Cualquiera que te obligue, que te oprima, que te diga tú no vales nada, tú no eres nadie, tú no tienes ningún valor,
Tú no puedes avanzar más. Tú hasta aquí llegaste. Para ti ya no hay esperanza, para ti no hay futuro. Tú tienes que reflejar lo que Cristo ha hecho en ti, y que todas esas palabras son palabras de mentira, y que Cristo Jesús te ha dado la autoridad, la fortaleza, el ánimo para seguir adelante y para avanzar una milla más y demostrarle al mundo y demostrarle al enemigo que Él tiene más poder, que Él ya ha hecho el sacrificio que era necesario para que nosotros disfrutáramos de la vida que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que decirles en estos momentos, en estas situaciones de opresión que nos oprimen, que nos cansan: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Él avanzó hasta llegar al monte Calvario, donde fue crucificado por amor a ti y por amor a mí. Y el resultado de vivir una vida en la cual nosotros avanzamos una milla más, en la cual nosotros no nos quedamos indiferentes, no nos quedamos pasivos, sino que nosotros decidimos tomar la autoridad que Cristo nos ha dado. Nosotros podemos encontrar esto también en la Escritura, en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Lucas en el capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice el versículo 20: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mira, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Los fariseos esperaban señales. Los fariseos esperaban que hubiese algo muy grande para decir: este es el reino de Dios. Pero Jesús les enseña cuál realmente es el reino de Dios. Que el reino de Dios no tiene esas señales que ellos esperaban. No viene con pompa, no viene con gran caravana. El reino de Dios está en medio de ustedes, le dice. Porque el reino de Dios somos cada uno de nosotros actuando con la imagen de Cristo Jesús hacia nuestro prójimo. Cuando nosotros avanzamos una milla más, creyendo lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos de hacer solo lo que nos han dicho y nosotros decidimos: no, yo puedo hacer más. Cuando por nuestra propia cuenta nosotros decimos: no, yo puedo dar aunque yo no tenga. Yo puedo ayudar aunque yo también necesite ayuda. Yo puedo ir aunque yo no soy el más indicado a ir. Cuando tu actitud es esa, hermano, cuando tu actitud es la de decir: no importa, Cristo vive en mí. No sé lo que voy a hacer. No sé cómo es la mejor forma para ayudar a aquel. ¿Para qué voy a dar si yo necesito que me den a mí? Cuando tú decides cambiar tu forma de pensar porque estás creyendo con todo tu corazón lo que Cristo ya ha hecho por ti, tú estás acercando el reino de Dios a aquellos que necesitan ver el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a tu vida y esto te ha dado fuerza para avanzar más. Y tú estás sirviendo para mostrar el reino de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Cuánto más podemos seguir viviendo en este país y en esta situación si no mostramos el reino de Dios a aquellos que están en oscuridad?
¿Cuánto tiempo más podemos seguir soportando esta ola de violencia y de maldad en nuestro país, en nuestras comunidades, si no somos nosotros los que tomamos acción y nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue lo que trajo el reino de Dios a nosotros? Y ahora nosotros somos los encargados de proclamar ese reino y de llevarlo a aquellos que lo necesitan. Hermanos, si el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se cumpliesen al pie de la letra, como Jesús lo enseñó, díganme qué necesidad hay de policías, qué necesidad hay de un gobierno, de algo que nos dé seguridad. No hubiese ninguna necesidad de eso. Si nosotros decidiéramos como nación, como país, cumplir lo que aquí se dice, entonces nosotros estuviésemos acercando el reino de Dios al mundo entero, y que Dios se apiade de nuestro país, y que como iglesia tomemos el cargo que tenemos que tomar de acercar el reino de Dios a nuestras comunidades, que como cristianos tomemos el compromiso de acercar el reino de Dios a aquellos que nos rodean, que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando nosotros tomemos esa actitud, nosotros estaremos obedeciendo el mandato de Jesús de ir una milla más, de avanzar más. Somos la esperanza para este país. No hay candidato, no hay partido político, no hay ningún movimiento que pueda decir realmente: yo voy a poner en orden este país. No lo hay. No hay ningún político que pueda hacerlo, porque la única forma es que Cristo, que nosotros como cristianos reflejemos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario a nuestros alrededores. Que nosotros como iglesia nunca nos cansemos de llevar el reino de Dios a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los hospitales, a las cárceles, a todo lugar que tenga necesidad, no importa. Es necesario acercar el reino de Dios. Y tú tienes el reino de Dios en tu corazón si has decidido aceptarlo a Él como tu único Salvador. Tú ya lo tienes y tú ya estás capacitado para avanzar más. Tú ya tienes todo lo necesario para ir una milla más. No necesitas nada más que eso. Romanos capítulo 14, versículo 16 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, y eso es lo que debemos reflejar. Hermanos, no seamos indiferentes. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo es real, que las manifestaciones del Espíritu Santo son reales, que el Espíritu Santo fue dado por Cristo Jesús, porque Él dijo: me voy, pero envío al Consolador con ustedes, porque Él es el que te va a dar consuelo en esos momentos difíciles. Él es el que te va a dar ese ánimo, esa fuerza para seguir adelante. Pero si nosotros tenemos una actitud pasiva, difícilmente vamos a avanzar una milla más. Difícilmente nosotros vamos a acercar el reino de Dios a aquellos que lo necesitan. Y entonces no veremos ningún cambio en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Pero confío con todo mi corazón que el Señor ha puesto esta palabra esta noche, porque Él sabe tu corazón. Él te conoce perfectamente a ti. Él te ha visto desde el comienzo de tu vida, desde el comienzo de tu nueva vida en Cristo Jesús.
Y Él sabe los dones y talentos que están en ti. Y Él conoce las ganas que tú tienes de seguir adelante y de avanzar más. Y esta noche yo sé que el Señor, que el Espíritu Santo, que es real, ha hablado a tu vida, ha puesto esa inquietud en tu corazón de decir: no he avanzado lo que tengo que avanzar, pero entiendo lo que Cristo ha hecho en mi vida y comprendo que ya no vivo más yo, que Cristo vive en mí, y que en el nombre de Jesús yo voy a avanzar una milla más, yo voy a seguir adelante, porque Él es el que me dará la victoria, porque Él ya ha dado la victoria en la cruz del Calvario. La gloria del Padre está contigo hoy y siempre, y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar todos los días de tu vida. Y tú vas a ir creciendo y avanzando más y más. Y esa milla se convertirá en otra, y en otra milla más, y en otra milla más. Y un día estarás con el Padre, y Él te dará la corona de gloria que ha prometido para tu vida. Inclina tu rostro, hermano, esta noche. Si tú nunca has tomado esta decisión con todo tu corazón, si tú nunca has creído plenamente que Cristo Jesús es tu Salvador, te invitamos esta noche que tú puedas decir: Señor, yo te acepto, yo te recibo como mi único Salvador. Si todavía hay alguien entre nosotros que no ha tomado esa decisión o quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento, este es el tiempo para que tú puedas tomar esa decisión. Cristo Jesús te ama y tiene un propósito para tu vida. Les invito a que puedan estar de pie, hermanos, y podamos unirnos en oración. Y meditar en la palabra que el Señor ha traído esta noche para nosotros. Que el Señor va a obrar en nuestras vidas, ya ha obrado y seguirá obrando. Él tiene el control de tu vida. Él te está empujando a avanzar un poco más, porque Él ya sabe lo que ha hecho en ti. Y Él quiere hacer más en ti y quiere usarte más y más para que el reino de Dios venga a aquellos que necesitan, a aquellos que están en oscuridad. Tú vas a ser usado para ser una luz que disipe toda tiniebla y que traiga la luz de Cristo Jesús a aquellos que necesitan verla. Invito al pastor Kenton que pueda pasar. Gracias, Alan, por este mensaje tan impactante y tan importante para nuestras vidas. Amén. He estado preparando para el día del domingo. Dios ha estado hablando con nosotros, hermanos, por medio de su palabra. Bien directo, que nosotros no podemos vivir como uno quiere vivir. Tenemos que vivir según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Si uno no está dispuesto, no tiene parte con Él. Dios nos ha llamado de ser la diferencia en nuestro país, de ser una iglesia diferente, de ser un cristiano diferente. Están cansados de ver lo mismo. Quieren ver a alguien que es la verdad. Es un reflejo de Cristo Jesús.
Hermanos, vamos a dar la bendición de Dios. Levanta su mano. Recibe la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Bendiciones.